Hola, buenas tardes. Estamos en un nuevo programa de A Ciencia Cierta. Hoy tenemos un invitado que es un colega, un médico, el doctor José Jáuregui, médico geriatra, director del Instituto WeCare, que es un centro para adultos mayores. Nos convoca hoy a hablar del tema de adultos mayores y vamos a dar una vuelta en todo el programa de lo que significa ser un adulto mayor y cómo podemos llegar a la final de nuestra vida en las mejores condiciones posibles. Bienvenido, José. Muchas gracias, Inés. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué es ser un adulto mayor? Bueno, esa es una pregunta que yo hago en la facultad a los alumnos de medicina, porque es muy difícil de responder. En realidad hay una convención internacional, te diría casi de política pública, que se tomó en base a una reunión que se hizo a fines de los 70 en Alma Ata, una famosa reunión de la Organización Mundial de la Salud, y a partir de ahí, en un par de años, se decidió por una cuestión demográfica fundamentalmente, que empezaba a haber, sobre todo en el mundo desarrollado, muchas personas arriba de los 60, 65 años, tenían que tomar una resolución del punto de vista, sociosanitario, básicamente por una cuestión de retiro y pensiones, no por una cuestión biológica. Pero no era una cuestión biológica, era decir hasta cuándo cubríamos con sueldos a las personas y cuándo empezaba con la jubilación. La decisión se basó tomando la expectativa de vida promedio de los países. De la década del 70. Claro, fue en el 78, principio de los 80, en ese momento el promedio en los países desarrollados era 75 años y dijimos, bueno, cortamos 10 años antes, para atrás, y a partir de ahí armaron todo el esquema de contención social y sanitaria, de las personas mayores, y en los países en vías de desarrollo, como era 5 años menor, se tomó 60 años. Que eso es lo que por ahí mucho no se sabe. O sea, en el y se empezó a hablar de tercera edad, claro. Ah, el hemisferio sur, que somos 60. De 60 años, y en el hemisferio norte 65. Así es. Ahora, desde el punto de vista biológico, el envejecimiento humano es un proceso que comienza a edades más tempranas, ¿sí? Comienza a promedio alrededor de los 30 años, obviamente es imperceptible, es muy lento, se va produciendo también de manera heterogénea en el cuerpo de las personas, y también está influido por el medio ambiente y por el estilo de vida de estas personas. Seguramente por la genética también de las personas. La genética explica, por lo menos hasta la fecha, lo que sabemos, un tercio de la capacidad de envejecer. O sea, uno si tiene familiares longevos, tiene, genes de longevidad, pero que explicarían más o menos un 35% la posibilidad. Esto se vio en un estudio hecho en gemelos hace ya algunos años en Dinamarca, en el cual, se vieron que los gemelos no envejecían, no morían a la misma edad. Es lo que decimos los internistas, los clínicos, que uno puede tener una carga genética estupenda, pero si uno consume tóxicos, tabaco, alcohol, si soy un sedentario, si aumento de peso, que es la epidemia de enfermedad no transmisible, que es la obesidad y el sobrepeso, nuestra genética se diluye, porque es un tercio, ¿verdad? Exactamente, los otros 2 tercios son medio ambiente y estilo de vida. Medio ambiente y estilo de vida. Sin hilar fino, ¿no? Pero eso es un poco la explicación de por qué hoy la población de adultos mayores, por lo menos desde el punto de vista biológico, es tan diferente unos de otros. Es muy heterogénea, entonces. Muy heterogénea. ¿Y en nuestro país cómo es? Exactamente igual. Nosotros somos seres humanos igual que cualquiera que nace natural. Decíamos 60 años, el corte hace un tiempo. El corte sigue siendo 60 años en toda Latinoamérica, desde el punto de vista de la convención de la que hablábamos al principio, ¿verdad? Pero por eso a veces cuando uno toma, los datos demográficos de la Argentina, hay que ver bien si estamos viendo mayores de 65 o mayores de 60, porque cambian los porcentajes de la población general. En este momento, de acuerdo a los últimos datos que tenemos, en la Argentina hay más de 6 millones de personas arriba de los 60 años, pero menos de 6 arriba de los 65. Es un detalle. Es un detalle, pero en definitiva estamos arriba del 10% de la población, que estaría en este grupo etario, y también la convención internacional es que un país está envejecido demográficamente cuando tiene más del 7% de su población mayor de 60 o de 65. Que nos pasaría a nosotros y también le pasa a Europa y a Estados Unidos, ¿no? Que tiene una pirámide distinta poblacional. Sí, que ya no es una pirámide. No es una pirámide, claro, es otra forma. Exactamente. Y esto se ve mucho en las ciudades grandes, ¿no? O sea, en la Argentina tampoco está exenta de eso. La ciudad de Buenos Aires tiene casi un 17% de personas mayores de 60 años. Lo que es un número alto, casi a valores europeos. Hay localidades como Vicente López que están ya casi superando el 20%, ¿no? O sea, los lugares más envejecidos de la Argentina. Esos son números, eso es demografía, eso simplemente marca que
hay muchas personas mayores hoy en día en casi todos los países del mundo, incluso África está envejeciendo. Está envejeciendo respecto de sus promedios de vida, tiene un promedio de vida muy bajo, África de 35, 40 años y lo está prolongando. Lo que pasa es que tiene, cuando uno toma el continente, toma países muy desarrollados como Sudáfrica. Mucha brecha, digamos, entre lo que es el norte-norte y el sur-sur de África. José, y si uno tuviera que mirar en Argentina, las personas del interior que no tienen una vida tan sedentaria, que tienen una vida más rural, ¿están mejor siendo adultos mayores que alguien de las ciudades? Mira, prima facie, si uno analiza lo que se llaman las zonas azules en el mundo, que son las Contanos zonas... qué es las zonas azules. Las zonas azules en realidad fue una definición del National Geographic, de un periodista que hizo una investigación del National Geographic, y tomaron ese nombre porque usaban pines para marcarla de color azul, no hay otra connotación, ¿está bien? Pero son 5 regiones bien determinadas en el mundo donde el promedio de edad de las personas de esas regiones o localidades son promedio arriba de los 100 años, ¿no? Donde están los famosos supercentenarios. La península de Okinawa, por ejemplo, la isla de Cerdeña, hay otra en Ecuador, y 2 más que ahora no me acuerdo, una está en California y una más. Digamos, son muy longevos, son casi de centenarios. El promedio de edad de esas personas, y de hace varias décadas, es de llegar a los 100 años. Y cuando se estudian las características del por qué, las que tienen en común en general todas son, primero, que no usan transporte público, o sea, caminan. Toda la vida. También se mueven. La segunda, tienen mucha vida social. Se reúnen. En la comunidad. Se reúnen mucho, sobre todo al aire libre. Intercambian, interactúan. Exactamente. Una dieta estable, más allá de las diferencias de las dietas de las distintas regiones, una dieta bastante estable toda la vida. ¿Estable es comer más o menos siempre lo mismo? Claro. Parejito los mismos productos y las mismas cantidades. Ajá. Porciones, cantidades, porciones. Porciones, tal cual. Y esto, digamos, si uno analiza las dietas, son dietas ricas o en pescados o mariscos, como puede ser Okinawa, y muchas verduras y frutas, ¿no? Básicamente. O sea, muy parecida a la dieta mediterránea, que es la que los médicos aconsejamos para cuidarnos en salud. Entonces, no es casualidad, ¿no? Y es uno de los pilares de la OMS del envejecimiento activo saludable, la nutrición o el pilar nutricional. Bueno, digamos, esto cuando se trata de replicar en otros lugares, cuando artificialmente se trató de replicar en Estados Unidos, en la península de Florida, en una ciudad, no salió igual. ¿Qué se quiso hacer? ¿Un modelo parecido de personas mayores? Exactamente, con la misma característica. Yo creo que salió mal primero porque llevaron personas después que se jubilaron. No fue digamos. ¿no? Y lo que yo siempre le digo a todo el mundo, incluyendo a mis pacientes, es que cuando uno toma a alguien de 80, de los 80 para atrás, ya no se puede cambiar nada de lo que uno hizo. Es verdad eso. ¿Está bien? Porque nosotros tenemos un enfoque en nuestra especialidad que se llama de curso de vida, precisamente para explicar por qué Juan es distinta a María cuando los dos tienen 80 años. Claro, el curso de vida es que los médicos nos paramos ante los pacientes y miramos qué pasó sus últimos 40 años. A veces las personas dicen, yo dejé de fumar, doctora, ¿no es cierto? Pero dejó de fumar a los 70, pero fumó 50 años. Entonces su pulmón para hacer ejercicio o su capacidad muscular no es la misma que de alguien que tal vez vivió con las mismas condiciones, pero no consumió ni alcohol ni tabaco. Exactamente, ¿no? exactamente. Incluso hoy ya se sabe que son los principales factores de riesgo, no solo cardiovasculares, sino también de enfermedades como las cognitivas. O sea, porque es una enfermedad vascular también la enfermedad cognitiva. En definitiva, ¿no? Pareciera que sí. De microvasculatura, por lo menos. Sí, o por lo menos de endotelio. De endotelio, sí, de tejido nuevo. La verdad, bueno, yo no quiero ser muy técnico, digamos, pero el envejecimiento es un proceso inflamatorio. Entonces, escuchemos esto. La palabra que recién usamos se llama endotelio. Endotelio es la capa de adentro de las arterias, que son células que tienen una capacidad de fabricar hormonas y sustancias que dilatan o achican los vasos sanguíneos, y que ese endotelio, ese tejido endotelial, cuando está lastimado, por ejemplo, junta glóbulos rojos o plaquetas y tapa una arteria y provoca un infarto, o provoca una ACV, o deteriora las arterias de los riñones o las de los pulmones. Entonces, si uno tiene una salud endotelial, que la parte de adentro de los vasos sanguíneos esté bien, ahora vamos a charlar cómo es el asunto hace de que tengamos menos envejecimiento. Para explicarlo un poco, la obesidad o el sobrepeso decimos que es una enfermedad inflamatoria. La gente siempre está cansada cuando tiene sobrepeso, pero no es porque pesa más solamente, sino porque hay un proceso inflamatorio. Y el envejecimiento es eso, es una inflamación continua y sostenida que lleva cada vez a que los procesos sean más lentos, ¿verdad? Sí, digamos, nosotros hablamos de envejecimiento acelerado, ¿no? Contanos qué es. Sí, a ver, normalmente en todos nosotros, si tenemos una vida estable, como estamos conversando de estas ciudades en particular, de estas regiones,
y nos cuidamos y comemos bien y más o menos, digamos, no tenemos grandes factores de riesgo a lo largo de nuestra vida. Obviamente hay un proceso de inflamación crónica que tiene que ver con el funcionamiento propio del cuerpo, pero con ahí, el gasto, con el gasto, exactamente, que uno hace de las capacidades que traemos en forma innata, que, digamos, bueno, está ahí y nos va desgastando, pero con un ritmo promedio, digamos, para todo el mundo. Cuando hay algún factor que hace que ese ritmo de desgaste aumente, y esto es, por lo menos a nivel molecular, digamos, está determinado, que es el aumento de la inflamación, y hoy sabemos que las enfermedades crónicas, los factores de riesgo son fenómenos proinflamatorios, claro. También muchos medicamentos, que es otro gran tema en geriatría. Este proceso se acelera. Entonces, ¿cuál es la manifestación? Básicamente es perder, por ejemplo, fuerza y masa muscular, ¿sí? Que es la base o el sustento, digamos, biológico de lo que nosotros llamamos el síndrome de fragilidad. Claro. Y sin entrar en grandes detalles, una persona que tiene síndrome de fragilidad tiene 3 veces más riesgo de morirse a los 10 años que alguien que no lo tiene. ¿Sí? O puede determinar que uno entre o no entre en determinado esquema de tratamiento o de decisión médica, por ejemplo, si este es muy agresivo. Y fragilidad, esto es interesante, no hay viejos que sean gordos, porque es difícil encontrar viejos gordos, pero tampoco creer que porque uno es flaco y es un adulto mayor, está sano. A veces uno ve estos pacientes muy flaquitos y en realidad tiene hasta temor de que se caigan de la cama porque no poderse levantar de la cama los convoca al año a un 20% de mortalidad cada vez que se caen, ¿verdad? Es así. Y la fragilidad... Entre un 15 y un 20%. 15 y un 20%. Sí. Y la fragilidad tiene que ver, lo decimos anciano frágil nosotros, en la jerga nuestra, a las personas que sabemos que su expectativa de vida es muy corta a corto plazo, ¿no? Sí, digamos, los estudios de fragilidad lo que nos muestran es que en 10 años de seguimiento, en aquellos que cumplen todos los criterios, tienen 6 veces más mortalidad que los que no. Y los que se llaman prefrágiles, que son los que tienen 2 de los 5 criterios que nosotros usamos. ¿Cuáles serían 2 de los 5 criterios? Por ejemplo, cansancio o disminución en la velocidad de la marcha, ¿no? Que son cosas muy simples de objetivar. De objetivar y de medir en un consultorio para un médico que necesita un mínimo entrenamiento. En realidad nosotros en los hospitales usamos enfermeras, digamos, profesionales para hacer todas estas pruebas. Y la verdad que les cambia el signo. La gran diferencia entre el prefrágil y el frágil es que el prefrágil tiene chance de revertir. Puede volver para atrás, digamos. Poca, pero la tiene. ¿Está bien? El frágil es muy difícil. Hasta ahora no hay ningún estudio que haya demostrado que se pueda revertir. Que se pueda recuperar. Una vez que la fragilidad está instalada. ¿Y hay alguna edad en cual se pueda más común ver prefrágiles? En principio, digamos, la edad lo que trae es la posibilidad de acumulación de cualquier cosa. ¿Está bien? Por una cuestión de tiempo. Por lo tanto, siempre si uno corta arriba de los 80 años o de los 90, va a encontrar más frágiles, más deterioro cognitivo, más de todo, proporcionalmente en la población. Pero no es que la edad sea un factor determinante. Es lo que hablaste al principio, no tiene que ver el envejecimiento con una cuestión cronológica de la edad, sino con una cuestión de plurimecanismos que... Por eso es importante determinar la fragilidad a la hora de tomar una decisión. O sea, ya hoy en día en el mundo médico moderno, nadie con un poco de formación toma la decisión porque su paciente tenga 80 o 90 años, o no debería. No debería, ¿está bien? Sí, es verdad. Lo que hay que ver es cómo está ese paciente. Hay personas de 80 años que suben en la Concagua. Uno le tiene que dar todas las chances médicas de tratamiento porque asumimos que está biológicamente apto para... Es una cuestión individual, no es una cuestión colectiva por la edad. Exactamente. En el próximo bloque seguimos hablando con el doctor José Jáuregui sobre adulto mayor y es muy interesante lo que se viene. Síganos. Concesionario oficial Volkswagen, número 1 en ventas en Argentina por 16 años consecutivos. www.espasa.com.ar.
tratamiento de HIV. Laboratorios Richmond. Ayudamos a vivir más y mejor. En este segundo bloque seguimos con el doctor José Jáuregui, médico geriatra. Estamos hablando de adultos mayores, de fragilidad, de medicamentos, de inflamación. José, ¿cómo puede hacer un adulto a los 50 años para no convertirse en un frágil? Es una buena pregunta. Una fórmula. En realidad los estudios hablan entre los 45 y los 55. Si empezamos a hacer dos puntos... a los 45 deberíamos ocuparnos... Deberíamos empezar a pensar que tenemos 10 años para hacer algún cambio. A ver. Y los estudios longitudinales, que son los que nosotros más miramos, sí, porque son más útiles para entender, digamos, estos cambios que estamos hablando, más que los ensayos clínicos. Lo que nos muestran es que las personas que en esa década de la vida, si realmente no traen una discapacidad previa, sí, ¿no? Sí. Una persona sana que llega normal hasta esa edad, o con alguna cosa mínima, empieza a hacer actividad física en forma regular. Esto no significa transformarse en deportista. No, actividad física regular. ¿sí? Que si me piden un consejo a la aeróbica, que casi todo el mundo es la más fácil y la que todo el mundo empieza a hacer, habría que agregarle un poquito de fuerza. O sea, lograr masa muscular. Exactamente, lo que está demostrado que evita la fragilidad, que evita las caídas, que baja el riesgo, por lo menos fractura de cadera, etcétera, es tener músculos fuertes, más que grandes. Fuertes, ¿está bien? En general se recomienda un combinado de ejercicios, porque la flexibilidad también es importante por el equilibrio, claro, pero digamos que empezar, ¿sí?, a hacer actividad física de manera regular en esta década que estamos hablando. Los 45 o los 55. Y a los 55 años más o menos es lo que ha demostrado que los que empiezan ahí pueden revertir la curva. Bien. Porque el tema es cómo llegar a los 80 o 90 de manera adecuada, ¿no? Como decía un profesor mío, hay que morirse vivo, ¿no? O sea, llegar lo mejor posible hasta el final, ¿sí? Y lo otro es la nutrición. Por supuesto, si uno fuma, dejar de fumar, o no fumar. Consumir alcohol, dejar de consumir alcohol. O por lo menos hacerlo de las maneras que, bueno, hoy está un poco discutida, digamos, pero las maneras que se recomiendan. Evitar el sedentarismo extremo, bueno, eso un poco con la actividad física que ya charlamos, ¿no? Pero fundamentalmente estos son los dos grandes cambios. Y el tercero es realmente, aunque parezca mentira, y es el otro pilar de la Organización Mundial de la Salud, es el de la sociabilización, ¿no? Por eso en estos tiempos que corren hoy en día... No estar tan aislados, claro, no vivir en poder soledad. Tener contacto con la gente, tener conversaciones, poder tener amigos, tener reuniones, pertenecer a un club. Digo, porque a veces las ciudades grandes no son muy amigables para que encuentros con la familia, pero se pueden tener diferentes grupos, trabajar en diferentes talleres y trabajar en eso. Sí, los japoneses tienen un criterio, digamos, una filosofía muy interesante que se llama Ikigai, que ellos dicen que en la vida hay que tener propósito, ¿no? O sea, tener algo por qué levantarse al día siguiente. Y las personas mayores que tienen ese propósito, el que fuera, puede ser cuidar una mascota, o puede ser desarrollar, no sé, un cohete para ir a la luna, no importa, ¿sí? Algo que hacer, algo que los lleve, digamos, a la vida. En los estudios longitudinales son los que han mostrado vivir más tiempo y con mejor calidad de vida. Incluso más allá de las enfermedades. Qué interesante, ¿no? Eso, ¿no? Porque a veces uno se pregunta cómo hacer y tal vez tener que pasear un perrito, cuidar un gato, o tener esa obligación, significa que esa persona tiene alguien por quien vivir, ¿no? Exactamente, y no aislarse y no dejarse estar, digamos, ¿no? Fundamentalmente. Bueno, esto tiene muchas ribetes para discutir y para conversar, pero realmente como síntesis podríamos decir que sociabilizar, tener propósito en la vida, comer bien y movernos serían los 4 pilares que manejan la cognición, o sea que la mente esté en buen estado. Esté en buen estado y el cuerpo. Mira, nosotros estamos discutiendo el concepto tradicional de salud,
y enfermedad, que también es una definición en definitiva, porque lo que estamos viendo es que hay, digamos, como yo te decía antes, a medida que uno se va poniendo grande, acumula achaques, entre comillas, ¿no? Pero casi siempre una hipertensión, o sea, algo hay, alguna enfermedad crónica, y lo que estamos viendo es que la salud o la calidad de vida en las personas mayores no depende solamente por la ausencia de enfermedad, sino que depende de este estado que hablábamos antes de tener propósito y ganas de vivir. Entonces nosotros hablamos más de bienestar que de salud. Porque hay una tasa de depresión alta también en los adultos 30% mayores. arriba de los 80 años. 30% arriba de los 80 años de depresión, y tiene mucho que ver con la falta, con la soledad, con la falta de sociabilización, ¿no? Básicamente sí, generalmente tiene que ver con eso, tiene que ver con también problemas físicos. No poder desplazarse, no poder desplazarse, tener dolores crónicos. Claro, ¿sí? claro. Eso deteriora mucho la calidad de vida de las personas. Hay adultos que son más resilientes que otros en el sentido, digamos, de llevarla mejor, o de tener esta capacidad, digamos. Por eso la educación es otro aspecto muy importante. La educación. Se ha visto que las poblaciones educadas... La instrucción que tiene la persona, digamos. Ajá. Tienen mucho mejor manejo de lo que se llama el locus de la salud o del psicológico lo tiene más emocional. internalizado, digamos. Exactamente, se autocuida mejor o busca opciones para poder buscar calidad de vida, ¿no? ¿Se puede aprender algo después de los 70 años? Se puede aprender hasta el último día de que uno respira. O sea, el cerebro es plástico, el Totalmente. cerebro nos permite aprender, no porque uno diga, no, voy a hacer este curso, tengo 70 años, ¿cómo voy a aprender un idioma? ¿Cómo voy a aprender a pintar? Se puede siempre. Se puede siempre, de hecho se aconseja aprender algo nuevo, porque es lo que previene el deterioro cognitivo, una de las recomendaciones para prevenir el deterioro cognitivo. Hay estudios muy interesantes con la música, por ejemplo, hoy en día hay un instituto en Barcelona muy interesante que está trabajando siguiendo un precepto que se llama efecto Mozart, en el cual se ve que la música estimula los centros más internos, o lo que se llama el mesolímbico del cerebro, los más viejos, digamos. Los más viejos, y favorece, digamos, muchísimo la no pérdida de la memoria o la no pérdida de funciones cognitivas. Hay toda una serie de trabajos, digamos, que vienen de la estimulación sensorial, que son muy interesantes, sobre todo porque son problemas que hasta el día de hoy, salvo este vivir distinto que estamos charlando a lo largo de la vida, no hay tratamiento ni medicamentos que sean realmente efectivos a la hora del tratamiento. Vos tocaste la palabra medicamento, la farmacia. ¿Hay medicamentos que deterioran a los adultos? Yo te diría que la gran mayoría. Contanos, no hay que dejar la medicación, No, pero por supuesto, seamos ¿no? claros. O sea, para nosotros hay una serie de entidades médicas que se llaman síndromes geriátricos, o denominamos de esa manera. Uno de ellos se llama polifarmacia. Polifarmacia quiere decir la persona que toma muchos medicamentos. Exactamente, la definición internacional es más de 4 o 5 a la vez. Los adultos mayores toman en general más que eso. Esto tiene también mucho que ver con la fragmentación del sistema de salud. Los que cada especialista da una pastilla, claro. Y ve solamente su parte, y bueno, parte de la función de los geriatras es coordinar un poco esos tratamientos y la utilidad de los mismos, ¿verdad? Pero sí es cierto que hay una tasa de efectos adversos por droga a medida que se aumenta la cantidad de remedios en los adultos mayores, que es bastante más alta que cuando uno es más joven. Es verdad. Existen criterios internacionales hoy que nosotros seguimos digamos, hay medicamentos que se llaman inapropiados, por ejemplo, para utilizar en personas muy mayores. Danos un ejemplo de un ejemplo, por ejemplo, son los relajantes musculares periféricos, ¿no? Un ejemplo. Que se usan muchísimo. Una droga, decime. Bueno, la clorzoxazona, por ejemplo, ¿no? Está de moda. Sí, claro. Los relajantes en los adultos mayores, como dice el doctor, los pueden debilitar y llegar a un punto de no poder moverse, tener dificultades para moverse, o por lo menos ponerlos, si están en el límite de su función o fuerza muscular, ponerlos en un punto de umbral crítico para que se caigan, por ejemplo, o no puedan levantarse de una silla baja. Y eso genera, digamos, mucha limitación, y psicológicamente es devastador, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo. La gran mayoría de los psicofármacos que se usan muchísimo, hay que tener mucho cuidado. No es que no deban usarse cuando están bien indicados. Lo que está diciendo el doctor es que si un adulto mayor va a tomar un psicofármaco, no es porque lo toma alguien que conoce y que le da una pastilla para probar, sino que deben estar indicados por un médico, y en especial o particularmente por un médico geriatra que pueda componer toda esta suerte de medicamentos que se combinan entre sí. Sí, te diría que sí, y el otro aspecto que es fundamental es la posibilidad de poder tener control sobre el medicamento que uno inicia. O sea, si uno da un medicamento y le dice al paciente vuelva en 6 meses, realmente no es adecuado a un adulto mayor. O sea, hay que darle la posibilidad de consultar
y darle algunas, digamos, pautas de alarma, porque nunca se sabe cuál va a ser la reacción de este cuerpo fisiológicamente frente a un remedio, sobre todo si es nuevo, ¿verdad? Hay innumerables ejemplos. Un clásico, por ejemplo, es darle la famosa pastilla para la próstata para orinar mejor, ¿sí? La que relaja el esfínter, Sí. que es un bloqueante de un receptor que se llama alfa y que baja la presión a nivel sistémico, y se olvida que baja la presión a nivel sistémico. Y después está cansado el paciente y no sabe por qué. Sí, o está ortostático, o sea, está con la presión baja y uno no sabe por qué es, y no piensa que un remedio de la próstata puede estar causando ese efecto. Bueno, como que es un ejemplo simple y sencillo, hay medicamentos de venta libre prácticamente en los kioscos, como puede ser el famoso, voy a decir la marca comercial, Sí. del Reliberan, ¿no? La Sí. metoclopramida, que es un medicamento que no es un psicofármaco, pero que produce parkinsonismo. Y En exceso provoca temblores. Temblores, rigidez, trastorno de la marcha, riesgo de caída, fractura, y uno empieza la cadena, ¿no? Entonces, para nosotros a veces perdemos una consulta entera analizando y, digamos, y preguntándole al paciente qué remedios toma, hace cuánto que los toma, por qué se lo dieron, nunca toma remedios no recetados, toma infusiones, toma ayuya, todo influye, incluyendo a las cremas. ¿No? Que las personas piensan que las cremas no se absorben, bueno, sí se absorben, o las gotas de los ojos. José, muchísimas gracias. Estás para otro programa porque Muchas quedamos gracias. cortos. Nos vemos en una próxima edición de A Ciencia Cierta. Muchas gracias.